¿Te has preguntado por qué la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11 comienza con Abel? ¿Qué tiene su vida que lo convirtió en el primero de los grandes testigos de nuestra nube? Las Escrituras dicen de él: por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios evidencia de sus ofrendas, y muerto, aún hablaba por ella. Hebreos 11:4. Vamos a fijarnos en su ejemplo y seguramente saldremos inspirados al contemplar una vida que se centró en obedecer a Dios en toda circunstancia. Abel te dice: no te apartes del plan de Dios. Bienvenidos una vez más al momento del estudio de la Palabra de Dios. El tema de hoy lo he titulado: Abel te dice, no te apartes del plan de Dios. A mí me resulta llamativo el hecho de que el autor de la carta a los Hebreos, cuando comenzó a elaborar su lista de la gran nube de testigos, comenzó con el nombre de Abel. Interesante, porque la historia de Abel, aunque es muy breve en las Escrituras, representa una de las vidas cuya influencia ha perdurado por más tiempo, manteniéndose pertinente y manteniendo también su poder para inspirar a aquellos que desean recibir, como lo recibió Abel, el galardón que Dios les ofrece a los que le siguen con fidelidad. Realmente, cuando uno mira la historia bíblica, se da cuenta que Abel no fue el primer ser humano que vivió sobre esta tierra. Ni siquiera fue el primer hijo de Adán y Eva. Pero sí fue el primer ser humano que murió en este mundo. Y podría decirse que más allá de su muerte física, fue también el primer mártir para Dios, porque él no murió por un accidente o por haber hecho mal a alguien. Él murió simplemente por aferrarse a la justicia y a la misericordia de Dios y por mostrar su fe en Dios por medio de una obediencia inquebrantable a las instrucciones que él recibía de parte de Dios. Es por ello, me parece a mí, que la lista de testigos a quienes nosotros podemos mirar mientras vamos en esta carrera hacia el reino, pues comienza con él, con Abel. Porque Abel fue el primer ser humano en sellar su suerte con Cristo. En vivir para Dios hasta el final de su vida. Puede decirse que fue el primero en ser fiel hasta la muerte. Y por lo tanto, fue también el primero en morir con la segura esperanza de recibir la corona de la vida, porque eso es lo que dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Abel fue fiel hasta la muerte. Las Escrituras dicen, hablando de Abel, en Hebreos capítulo 11, verso 4, lo siguiente: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Esta declaración
mucho más breve que la historia que encontramos en Génesis capítulo 4, verso 1 al 15, nos permite tener una mejor idea de por qué la vida de Abel contiene importantes lecciones para todos nosotros, como también de por qué Abel es un testigo de primera mano que nos puede ayudar en esta carrera en la que estamos inmersos y que ya él terminó exitosamente. Así que yo propongo que hagamos un ejercicio el día de hoy de reflexión y nos preguntemos, ¿qué te diría Abel para ayudarte a terminar la carrera hacia el reino de Dios? Yo creo que es un ejercicio que podemos hacer todos, pero yo quisiera proponerte algunas ideas al hacer mi propia reflexión. En primer lugar, creo que Abel te dice hoy, como uno de esos testigos que están ahí en la nube, que puedes mirar y escuchar para inspirarte, Abel te dice que para correr y terminar la carrera, lo primero es conocer quién es Dios y cómo actúa Dios. Sí, creo que sin duda ese sería un consejo de Abel. Conoce a Dios. Conoce quién es Dios y cómo actúa Dios. Eso te va a ayudar en la carrera. Si te fijas bien, en Hebreos 11:4 dice que por la fe que tenía Abel en Dios, él pudo ofrecerle un sacrificio más excelente, es decir, más completo, mejor que el sacrificio que ofreció su hermano Caín. Esto no quiere decir que Abel tenía alguna ventaja natural con relación a Caín para llegar a ser el favorito de Dios. No, en términos de su nacimiento, en términos de la instrucción bíblica que habían recibido, o la instrucción religiosa o espiritual que habían recibido, eran iguales, hijos de Adán y de Eva. Pero una cosa es clara aquí, cuando uno lee este versículo. Abel conocía mejor a Dios, sin duda. Evidentemente, Abel había dedicado su tiempo, su mente, su voluntad a entender quién era Dios, cómo actuaba Dios. Y por eso Abel podía encontrar justicia y misericordia en la forma como Dios creó al mundo. Y en la forma como Dios trató a sus padres cuando ellos se rebelaron contra Él. Y eso había llevado a Abel a entender que el ser humano había fallado y que ahora vivía en pecado, en rebelión contra Dios. Y que aunque la misericordia de Dios le había permitido seguir viviendo, le había dado una oportunidad para el arrepentimiento, Abel tenía claro que los seres humanos necesitaban un Salvador. Un Salvador. Entonces, él entendió que ese Salvador había sido provisto por el propio Dios en la persona de su Hijo y contenido en la promesa que le había hecho a los padres de Abel, que está registrada en Génesis capítulo 3, verso 15. Por eso estaba claro en la mente de Abel que Dios había demostrado un amor inmerecido al ofrecer a su Hijo para que llegara a ser el rescate por la redención de los seres humanos. Y al entender todo eso, Abel encontraba todo el sentido en traerle una ofrenda a Dios que mostrara su fe en el sacrificio provisto a través de Cristo para su propia salvación. No es que Abel iba a dar la ofrenda y de camino encontró la ovejita y la trajo. No, esa ofrenda de Abel representa la idea, el concepto que tenía Abel de Dios, de su propia vida, de su necesidad y del plan que Dios había elaborado para resolver el problema que habían causado los padres de Abel al rebelarse contra Dios. De esa manera fue fácil para Abel obedecer a Dios
Y al hacerlo, Dios aceptó entonces la ofrenda de Abel, dando a entender que era un individuo que había comprendido y había aceptado el plan de Dios. Y por lo tanto, basado en esa fe de Abel, Dios lo estaba declarando justo en Cristo. Así que es interesante, hermanos, porque hemos leído de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Abel, pero ¿saben qué? Dios aceptó la ofrenda de Abel no solo por Abel, porque es la primera ofrenda que aparece en la Biblia, en Génesis 4. Dios aceptó la ofrenda de Abel, según nos explica Hebreos 11:4, para que sirviera de testimonio a todos los que a lo largo de la historia de la humanidad quisieran saber cómo deben los seres humanos relacionarse y acercarse a Dios. Por eso es que Abel todavía sigue hablando por medio de esa ofrenda. Por eso él tiene algo que decirnos a los que vamos caminando con el deseo de algún día llegar al reino de Dios. Lo grande entonces en la vida de Abel no fue su ofrenda, sino su fe en el Dios a quien él trajo la ofrenda. En realidad, si lo pensamos bien, su ofrenda era un símbolo de lo que él pensaba y sabía acerca de Dios. En otras palabras, la ofrenda de Abel fue excelente porque su concepto de Dios era también excelente. Él se dio cuenta que lo esencial en la carrera cristiana no es correr, sino correr como Dios dice. Hacer las cosas como Él pide que nosotros la hagamos. Y para lograr eso, hay que conocer a Dios. Hay que conocerlo para saber cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, cuáles son sus caminos. Y de esa manera poder tener confianza en Él, poder tener fe en Él. Y así entonces con esa fe poder agradarlo, porque no podemos olvidar lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Recuérdenlo, Abel no fue el único que trajo una ofrenda. Su hermano también lo hizo, pero Abel sí fue el único que trajo una ofrenda que demostró que él reconocía que era un pecador y que solo podía ser salvo poniendo su fe en el sacrificio que Cristo haría por él en la cruz del Calvario. Abel trajo la sangre de un cordero para decir con esa sangre, yo me aferro a la sangre de Cristo para mi salvación. Creo que Cristo es el Cordero de Dios y que no hay otro medio por medio del cual yo pueda ser salvo fuera de Él. Y hermanos y hermanas, todavía hoy el ejemplo de Abel testifica, está ahí en esa nube. Y usted corriendo, cuando le echa un ojo a Abel y se acuerda, ahí está Abel. ¿Y qué me recuerda eso? Que muchos no alcanzamos a vivir una vida que honre y que agrade a Dios simplemente porque tenemos un pobre concepto acerca de Dios, de quién es Dios, de cómo actúa Dios. Sí, hermanos, permítanme volver a decir eso. Es no entender quién es Dios, no entender qué Él ha hecho por nosotros, lo que muchas veces nos inhabilita para hacer las cosas conforme a su voluntad. Esa falta de fe en Dios que viene como resultado de esa falta de conocimiento acerca de Él, es lo que hace muchas veces falsa nuestra adoración, nuestra mayordomía, nuestro servicio, nuestras ofrendas y cualquier cosa que hagamos, aún sea en el nombre de Dios. Pero Romanos 14:23 nos recuerda que todo lo que no proviene de fe es pecado. Abel conocía a Dios y por eso sabía cómo complacerlo.
Caín se conocía a sí mismo y por eso nunca acertaba cuando trataba de agradar a Dios. Y ahí está ese ejemplo. Ahí está Abel, desde la grada diciendo, no te olvides, no te apartes del plan de Dios, hazlo todo como Dios te diga. Trata de conocer a Dios, trata de saber cómo es Él. Pero más de uno de nosotros que quiere estar bien con Dios, a veces no le parece importante mostrarle respeto y atención procurando conocerle. Pero Dios dijo, la vida eterna es conocerme. Y yo quiero que te gloríes en entenderme y en conocerme. Pero algunos no tenemos tiempo para eso. Pero la verdad, hermanos, es un absurdo tratar de agradar a alguien que usted ni siquiera sabe cómo es, cómo le gusta que lo traten, qué piensa. Es un absurdo. Vamos a terminar cometiendo muchos errores. No conocer a Dios es una forma de decirle, ¿sabes qué? No tengo interés en ti. No tengo tiempo para averiguar tus gustos, tus ideas. No me interesan. Yo tengo cosas más importantes en que ocuparme. ¡Wow! Y aún así lo extraño es que queremos que Dios nos apruebe lo que hacemos, nos declare justo como Abel. Sí, pero es que eso no pasa así porque yo me llame Abel. Porque yo sea hijo de Adán. Es que detrás de ese muchacho y de esa actitud de Abel hay una forma de entender la vida, de dedicarse a las cosas de Dios. Así que recuerda siempre este consejo de Abel, la carrera cristiana consiste en conocer cada día más y mejor a Dios. No en correr más rápido o de cierta manera, no. Conocer cada día más y mejor a Dios. Mientras más lo conoces, más podrás confiar en Él. Y mientras más confías en Él, más fácil se te hará hacer las cosas como Él dice. Y si haces la cosa como Él dice, Él te va a declarar justo. Eso fue lo que pasó con Abel. Y Él está ahí en la gran nube de testigos para recordarnos esa gran lección. Ahora, creo que también Abel te daría otro consejo. Abel te diría hoy, ¿estás corriendo hacia el cielo? Entonces, ten presente que la fe sin obra es muerta. No olvide eso. Cuando tú prestas atención a los detalles que la Biblia nos ofrece sobre Abel, te das cuenta que era un hombre que no solo tenía un alto concepto de Dios, sino que tenía un estilo de vida que estaba en armonía con ese concepto que él tenía. Para Abel, su fe en Dios no era un asunto solo de teoría, sino también de práctica. Su fe iba acompañada de obras que mostraban que era una fe viva por la gracia de Dios. Recuérdenlo, mírenlo, estúdienlo. La razón por la que nosotros sabemos que Abel tenía fe en Dios es porque lo vemos trayendo sus ofrendas delante de Dios con fidelidad, como Dios mandó. Entonces, cuando uno lo ve, dice, no, pues ese hombre confiaba en Dios. Ese hombre respetaba a Dios. Él creía que Dios debía recibir adoración. ¿Y qué lo vemos haciendo? Un altar de adoración para Dios. Abel creía que Dios era el dueño, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y qué lo vemos haciendo? Trayendo una ofrenda de gratitud al Creador. Abel creía que Dios era el Salvador, el único que puede redimirnos del pecado. ¿Y qué lo vemos haciendo? Trayendo una ofrenda de un cordero que reflejaba su fe en ese plan de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Abel era un hombre que vivía lo que creía. Abel era un hombre que practicaba lo que aprendía y por eso tuvo una vida que glorificó el nombre de Dios y que también influye hasta el día de hoy en muchos otros. ¿Y qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros mientras vamos en esta carrera y nos imaginamos al noble Abel contemplándonos desde la galería de los triunfadores de la fe?
Podemos, al contemplar su ejemplo, escucharle decir, sigue adelante. No olvides que correr hacia el reino de Dios consiste en poner en práctica lo que Dios te enseñe. En eso consiste la obediencia. Se trata de acompañar lo que creemos de lo que hacemos. Se trata de que la fe que hemos desarrollado en Dios no se muera por falta de obras que la mantengan viva y creciendo. Tal vez Abel no vivió muchos años en este mundo, pero durante los años que vivió fue un hombre que practicó su fe. Caín no mató a Abel por lo que él creía de Dios o pensaba de Dios. Caín mató a Abel por lo que él hizo para Dios. Dios lo declaró justo a Abel cuando vio que la fe de Abel se convirtió en un estilo de vida. Era un hombre que practicaba lo que creía. Y de eso se trata la vida cristiana, hermanos. De eso se trata la verdadera mayordomía. Producir una transformación en nosotros por la gracia y el poder de Dios. Y yo te digo a ti hoy, yo te pregunto más bien a ti hoy, y me pregunto también a mí, ¿quieres avanzar en tu camino al cielo, en tu vida cristiana? ¿Quieres ver progreso en tu relación con Dios? Entonces, ¿qué te parece este consejo de Abel? La fe sin obra, en otras palabras, da un paso a la vez. Haz algo. Practica algo que Dios te haya enseñado en su palabra. Comienza a hacer algo que sabes que no estás haciendo y que debes hacer. De una vez y por todas, pasemos de la palabra a la acción. Pasemos de la teoría a la práctica. Pasemos de decir que tenemos fe, aunque no se nota, a mostrar nuestra fe por medio de obras de amor y de adoración a nuestro Dios. Sí, la verdad, hermanos, tenemos que admitirlo. Algunos de nosotros decimos creer en la Biblia, creer que es la palabra de Dios, creer que nos guía a la salvación. Nada más nos falta una cosita, leerla y ponerla en práctica. Pero creemos en la Biblia, sí. No la leo, pero creo en ella. No practico lo que dice, pero sí, yo creo que es un libro bueno. Algunos decimos que todo lo que tenemos se lo debemos a la gracia de Dios. No, Dios ha sido bueno. Nada más nos falta poner todo eso al servicio del Señor, en la iglesia o fuera de ella. Muchos decimos creer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. Nada más nos falta una cosita. Reconocer entonces que todo lo que hacemos con el cuerpo debe darle gloria y honra a nuestro Dios. Nosotros, hermanos, nosotros somos los que no tenemos problemas cuando en la iglesia nos dicen que Dios es nuestro Señor y que Dios es nuestro dueño. Eso ni lo discutimos. Pero también somos los mismos que no le devolvemos los diezmos o se lo devolvemos incompleto. O tomamos los diezmos y se lo damos a alguien que no debemos entregárselo porque no está autorizado por Dios. O no somos generosos a la hora de dar ofrenda para ese que es el dueño de nosotros, el Señor de nosotros. Y yo digo eso, por usted y por mí tenemos que admitirlo. Estamos corriendo para el cielo, pero al mismo tiempo vamos pateando por el camino. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra forma de vivir no compagina con lo que nosotros decimos creer. Yo creo que sí necesitamos oír a Abel que nos grita desde las gradas y nos dice, mantente activo practicando tu fe. No deje que tu fe se muera, ejercítala, practícala, vívela. Es la única manera de llegar hasta el fin con tu fe saludable. La historia de Abel, hermanos, es una de esas que están en la Biblia para recordarnos que al cielo no solo van a llegar los que oyen la palabra, sino los que oyen y practican. Eso fue lo que hizo Abel. Eso es lo grande de Abel. Lo mucho o lo poco que aprendió, lo practicó. Por eso está en la galería
de los que ya triunfaron. Y por último, hermanos, me parece que Abel también te diría y nos diría a todos, si ya estás corriendo y quieres llegar al final, no olvide que ser fiel a Dios siempre, escucha, siempre tiene consecuencias y recompensas. Sí, Abel está en la grande nube de testigos para recordarnos que la carrera cristiana no es un paseo por un parque bonito en un día soleado y agradable. Por el contrario, creer en Dios, tener fe en sus planes, declararse seguidor, declararse fiel a Dios en este mundo, es algo que siempre tendrá consecuencias. Tal vez leemos la Biblia, nos gustaría que Abel nos dijera que a lo largo del camino nos espera el apoyo de todos los que nos vean correr hacia el cielo. Qué lindo fuera. Pero lo que nos dice la vida de Abel es que no debemos esperar que el mundo se va a acomodar a nuestra decisión de seguir a Cristo. No, Señor. No debemos esperar que los demás nos van a aplaudir por ser fieles a Dios, por hacer las cosas como Dios manda. Por el contrario, si usted toma esa forma de vivir, será una molestia para otros. Algunos incluso querrán tratarnos mal, causarnos daños y si fuera posible hasta eliminarnos del camino. ¿Y todo por qué? Simplemente porque queremos ser fiel a Dios. Porque no queremos participar de cosas que no son buenas. Lamentable, pero así es. Y así ha sido en todas las épocas. Ahí está la muerte de Abel a mano de su propio hermano, a mano de su propio hermano. ¿Y por qué lo mató su propio hermano? Por su fidelidad a Dios. Esa muerte de Abel es un ejemplo. Es un ejemplo de cómo Satanás ha logrado poner odio en el corazón de los seres humanos a través del pecado. Y ahora los que siguen los caminos del enemigo no solo odian a Dios, sino también a todos los que quieren y pretendan obedecer y ser fiel a ese Dios. Abel está ahí en las gradas para recordarte que no está pasando nada extraño si te toca en algún momento sufrir por ser fiel a Cristo. Si te toca enfrentar el maltrato o el rechazo de incluso tus amigos y hasta tus propios familiares. Por eso Jesús dijo en algún momento, el que ama padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana o a su propia vida más que a mí, no va a poder ser mi discípulo. Pero recuérdalo, si te pasa algo así, no estás solo en ese sufrimiento. No eres el único ni la única que ha tenido que soportar ese tipo de cosas por ser fiel a Dios. No por robar ni matar o por entrometerte en lo que no te importa, pero por ser fiel a Dios. En ocasiones se sufre. Así ha sido siempre. En todas las épocas, si miras a Abel, te va a decir, mi hijo, sigue para adelante, que esto es así. En todas las épocas, los que han querido vivir piadosamente en este mundo han tenido que soportar persecución. Pero aún así, Abel es un ejemplo de que se puede ser fiel a Dios hasta la muerte. Sí, la carrera cristiana no consiste en complacernos a nosotros mismos. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces eso es posible porque Dios lo espera y Él nos habilita también para que nosotros podamos lograrlo. La carrera cristiana, hermanos y hermanas, no consiste en complacernos a nosotros mismos o en lograr que los demás nos quieran, nos traten bien, nos lleven de buena manera simplemente porque somos gente decente, cristiana, gente que no hace daño a nadie. No, hermanos. La realidad es que en este mundo la mayoría de las personas no están dominadas por el Espíritu del Señor y no tienen interés en esas cosas. Al contrario, no
no le agrada mucho saber eso. Entonces, hermanos, concentrémonos en una cosa, en agradar a Dios. Esta carrera es para llegar al reino de Dios. Agrade a Dios. Esa es la meta. Concéntrese en Él. Busque la aprobación de Dios, aunque no tenga la de los demás. Ponte de parte de Dios, aunque se desplome en los cielos. Eso fue lo que hizo Abel. Él prefirió agradar a Dios que agradar a su hermano, que hacer sentir bien a su hermano. Y por eso Abel nos dirá que en esta carrera cristiana no solo hay consecuencias, también hay recompensas. Gloria a Dios por eso. Y en el caso de Abel hubo varias recompensas. Una de ellas fue que Dios lo declaró justo. Eso es lo que andamos buscando. No que mi vecino me quiera, no que siempre me traten bien aquí o allá o las cosas me salgan como yo quisiera. Lo que andamos buscando es que pase lo que pase, al final Dios me reciba y me declare justo. Qué contraste, hermanos. Caín miró a Abel y lo trató como si fuera un vil criminal, un delincuente. Pero Dios lo miró y lo declaró justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No siempre lo que nos pasa aquí es la realidad. Podemos estar pasando una circunstancia aquí, pero en el cielo la historia puede ser diferente para nosotros, por la misericordia de Dios. Caín le quitó la vida a Abel, pero Dios le aseguró la vida a Abel. Y una vida eterna, ¿no? Es un gran contraste realmente. A Caín le causó ira la ofrenda de su hermano, pero a Dios le causó agrado. Entonces, ¿a quién queremos agradar? ¿Para quién queremos vivir? Y en eso, hermanos, es que debemos pensar. Fíjese que a Dios le causó agrado la ofrenda de Abel. Y aun cuando murió Abel, todavía sigue hablando por medio de esa ofrenda. Y esa es otra de las grandes recompensas que recibió Abel. Aún muerto, su fe en Dios, su estilo de vida fiel, sigue hablando, sigue dando testimonio para bendición de todos los que como él queremos llegar algún día al hogar celestial. En conclusión, hermanos queridos, mientras nos inspiramos por el ejemplo de Abel, sigamos corriendo esta maravillosa carrera hacia el reino, envuelto en esa nube de victoriosos en Cristo por la fe. No dejemos de ver, no dejemos de escuchar a personas como Abel, que ya lo lograron por la gracia de Dios. No olvidemos sus consejos, porque vienen de un triunfador en Cristo. Hagamos como Él y dediquémonos a conocer cada día más y cada día mejor a nuestro Dios, a conocer cuál es su voluntad, qué es lo que dice Dios, cómo es que Dios quiere que yo viva en este mundo. Ese es el conocimiento que transforma vida. Hagamos como Abel, hermanos, y no solo seamos oidores, sino hacedores. Practiquemos algo, aprendamos algo y practiquémoslo. Así es como Dios da crecimiento a las personas. Cuando oyen y practican, cuando aprenden y ponen en práctica lo que aprenden. Tengamos fe como Abel, pero mostrémosla por medio de nuestras obras, como Abel también. Y pase lo que pase, venga la consecuencia que venga, mantengámonos fieles al Señor, para que podamos recibir la misma recompensa que ya recibió o que tiene asegurada Abel, la corona de la vida. Y para que nuestra vida, aunque sea, inspire a alguien. Tal vez no serán tantos como la vida de Abel ha inspirado, pero si yo puedo inspirar a alguien a buscar a Dios, a conocer a Dios, entonces mi vida habrá sido una bendición aquí en la tierra. Yo en esta hora te hago un llamado a ti, que vas camino al cielo, que vas caminando, que vas marchando, que vas corriendo, que vas como puedes, pero ahí vas. El día de hoy, anímate. Abel fue un joven y lo logró. Abel no tuvo el apoyo de todo el mundo y lo logró. Abel no terminó bien de acuerdo a los criterios de este mundo,
pero terminó muy bien, de acuerdo a los criterios de Dios. Y ese ejemplo está ahí para nosotros. ¿Te gustaría tener asegurado lo que tiene asegurado Abel? Entonces, yo sé que sí. Entonces, haz lo que él hizo. Conoce a Dios, concéntrate en Dios, busca agradar a Dios, pero tienes que conocerlo para eso. No es hacer lo mejor que se te ocurra, es hacer lo que Dios diga. Y practica, haz algo. Tú mismo di, yo no soy la misma persona, he aprendido, ya soy distinto. Y pase lo que pase, enfrente lo que enfrente. No olvides que también la recompensa que nos espera son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al pensamiento del hombre. Es la eternidad con Cristo, viviendo como reyes y sacerdotes para Dios por la eternidad. Sigamos adelante, hermanos. Sigamos adelante. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el ejemplo inspirador de nuestro hermano Abel, que hace miles de años demostró con tu ayuda que se puede ser fiel hasta la muerte, que se puede enfrentar la presión, el ataque y el rechazo y mantenernos fieles. Gracias porque Abel es un ejemplo de lo que ocurre cuando una persona se dedica a conocerte, a entenderte, y entonces aprende a hacer las cosas como a ti te gustan. Gracias, Padre, porque Abel es un ejemplo de lo que significa tener fe y tener obras, creer en algo y vivir de acuerdo a esa creencia. Y gracias porque Él es un ejemplo de lo que va a ocurrirle a todos los que seamos fieles como Él, a ti hasta el final. Queremos un día pronto encontrarnos contigo en el cielo y con Abel y celebrar por la eternidad este triunfo en Cristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.